Hola, buen día muchachos. Vamos a comenzar con el bloque uno de Química 2. El bloque uno lleva por nombre materia y energía. Vamos a comenzar con la presentación. El bloque uno lleva por nombre Aplicas la noción del mol en la cuantificación de procesos químicos en tu entorno. Para este bloque vamos a estar revisando dos conceptos relacionados en la cuantificación de los procesos químicos, que es el mol como unidad básica de medida y las leyes ponderales. Es necesario que tengan ustedes a la mano una calculadora, puede ser una calculadora científica e incluso puede ser también su celular. Muy bien, vamos a comenzar con el bloque, con una pequeña lectura que resalta la importancia de conocer las unidades básicas de medida para poder cuantificar todo lo relacionado en los procesos químicos. Muy bien. Si observas cuidadosamente a donde diriges la mirada, hay química. En casa, cuando preparamos alimentos, en la combustión de la gasolina, en un motor de auto o en la basura cuando se descompone. Además, una cantidad de objetos, materiales y sustancias a nuestro alcance se han fabricado mediante un proceso químico, detergentes, pinturas, alimentos, autos, etc. En la industria, para la fabricación de todos estos materiales y sustancias, se requiere calcular cantidades de sustancias necesarias o generadas en dichos procesos, por ser de gran importancia económica y ecológica. A los expertos les interesa conocer estas cantidades, pues para medir costos y optimizar los procesos. ¿Te has preguntado cómo se fabrican estos materiales? ¿Qué unidades de medida se utilizan para determinar las cantidades a utilizar en los procesos industriales? A continuación, conoceremos la importancia del mol como unidad de medida básica y su aplicación en cálculos estequiométricos. Muy bien. La estequiometría, pues, entonces es una rama de la química que se va a encargar de la medición y cálculos de elementos que forman a las sustancias que van a intervenir en una reacción química. La estequiometría va a abordar aspectos cuantitativos, ¿sí? Estos aspectos cuantitativos están relacionados con cantidad de materia presente en los reactivos que se van a utilizar para poder obtener diferentes sustancias, la cantidad de energía necesaria para que se lleven a cabo estas reacciones o energía que se va a estar liberando producto, ¿verdad?, de estas reacciones químicas. Y también la estequiometría va a estudiar las cantidades de materia presentes en los productos, ¿sí? En los productos que, por supuesto, se obtienen mediante estas reacciones químicas. Muy bien, entonces la estequiometría va a estar estudiando aspectos cuantitativos, vamos a estar manejando cantidades. Muy bien, el mol, que es el primer concepto que dijimos que íbamos a revisar, es una unidad de medida. Forma parte del grupo de 7 unidades básicas de medida de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades. Muy bien, el mol va a estar midiendo la cantidad de materia de una sustancia y lo vamos a poder abreviar simplemente como mol. Muy bien, vamos a dar una pequeña revisión aquí a la tabla de las unidades básicas de medida del Sistema Internacional. Son 7 unidades básicas de medida. Muy bien, algunas de estas unidades básicas de medida ustedes ya las conocen perfectamente. Por ejemplo, la masa, ¿verdad?, la cual la vamos a estar midiendo en kilogramos. La abreviatura, pues ya la conocen ustedes bien, perdón.
se abrevia como kg. Hay otras como la longitud, la cual se van a estar utilizando como una unidad básica de medida, el metro, ¿verdad? Va a estar abreviado simplemente con una M. El tiempo también es una de las unidades básicas de medida del sistema internacional, el cual lo vamos a estar midiendo nosotros en segundos, ¿sí? La temperatura la vamos a estar midiendo en Kelvin, grados Kelvin, no en grados centígrados. Por lo general, en experimentos, hablando en química, en física, incluso en biología, se utiliza más la unidad de medida de Kelvin, ¿sí? Un grado centígrado, el cual también mide la temperatura, bueno, equivale a 273 grados Kelvin. La abreviatura para los grados Kelvin es una K mayúscula, ¿sí? Entonces, grados Kelvin mide la temperatura. La corriente eléctrica, esta unidad básica de medida, bueno, es más utilizada en el área de la física, ¿verdad? El nombre de la unidad es el ampere, el cual va a estar abreviado por una A mayúscula. La intensidad luminosa, la cual pues no vamos a estar revisando en este bloque, se mide por candelas, ¿sí? Tiene una abreviatura que es CD. Muy bien. La unidad de medida que sí vamos a estar revisando en este bloque es la cual mide la cantidad de una sustancia, que es el mol. Muy bien. Aquí hay que poner atención en que el mol mide cantidad de una sustancia. Lo vamos a abreviar simplemente como mol. Muy bien. Entonces, un mol es la cantidad de una sustancia. Este mol es determinado como la cantidad de átomos existentes que hay en 12 gramos de carbono 12, ¿sí? ¿Cuánto es esta cantidad? Bueno, 6.023 por 10 a la 23 unidades, ¿sí? Lo que equivale a el número de Avogadro. Vamos a revisar de todas formas a qué se refiere el mol en cuanto a que mide la cantidad de una sustancia. Es necesario especificar, al hablar de mol, es necesario especificar las entidades elementales de las cuales estamos hablando. En el caso de química, bueno, vamos a estar revisando pues cantidad de átomos, de moléculas, de iones, de grupos atómicos completos o incluso subpartículas, ¿verdad? Como electrones, protones y neutrones. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo para comprender a qué se refiere el mol como unidad de medida. Un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo un mol de lápices, ¿sí? Yo tengo un mol de lápices. ¿Cuántos lápices tengo? Un mol pues equivale a 6.023 por 10 a la 23 unidades. Bueno, entonces, si yo tengo un mol de lápices, voy a tener entonces 6.023 por 10 a la 23 lápices, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿y son muchos lápices o son pocos lápices? Bueno, si ustedes recuerdan, en matemáticas ya revisaron lo de las potencias. Por 10 a la 23. ¿Qué significa esto? Bueno, que yo voy a recorrer el punto, ¿cuántas veces? 23 veces. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. Entonces, si yo lo recorro sería una vez, dos veces, tres veces y así sucesivamente hasta llegar al 23. Es una cantidad extremadamente grande, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un mol de lápices, es decir, 6.023 por 10 a la 23 lápices, no cabrían ni siquiera en un cuarto, ¿verdad? Yo creo que a lo mejor ni en la totalidad de su casa cabrían
6.023 por 10 a la 23 lápices. Muy bien, a eso se refiere el concepto de mol. Bien, ¿por qué se maneja el mol como una cantidad de materia? Bueno, en química es complicado debido al tamaño que presentan las entidades, ¿verdad? Que se manejan, como por ejemplo átomos, moléculas, electrones, pues bueno, es de un tamaño muy pequeño, por lo cual se tiene que manejar una unidad representativa como es el mol, ¿verdad? Para poder manejar estas cantidades, poder manejar cálculos, ¿sí? Y obtener datos sobre las reacciones químicas. ¿Quién propuso esta unidad de medida? Fue Amadeo Avogadro, ¿sí? Este científico propuso como una unidad de medida el mol, ¿verdad? El cual equivale a 6.023 por 10 a la 23 unidades. Muy bien, como dato adicional, bueno, Amadeus Avogadro fue el químico y físico italiano que propuso esta unidad de medida y en honor a él, bueno, este número, 6.023 por 10 a la 23, se le conoce también como número de Avogadro. Muy bien, sabiendo todo esto, sabiendo que un mol equivale a 6.023 por 10 a la 23, también conocido como número de Avogadro, vamos a abordar un concepto relacionado directamente con el mol, que es la masa molar. Muy bien. Medir la masa de los átomos de cualquier elemento nos va a resultar una tarea complicada, pues por el tamaño, ¿verdad? Un tamaño muy, muy pequeño que no es posible medir nosotros con una balanza, ¿verdad? Es por eso que resulta más práctico utilizar el número de Avogadro o mol, ¿verdad? Para determinar la cantidad de masa en gramos presentes, ¿sí? En un átomo. Muy bien. Para poder calcular la masa de cualquier elemento, bueno, es necesario conocer su masa atómica. Para esto vamos a estar utilizando la tabla periódica de los elementos, la cual ustedes ya deben de tener a la mano. Las masas atómicas de los elementos van a venir expresadas en unidades de masa atómica y son por lo general números fraccionarios, para lo cual vamos a necesitar redondear para facilitar su manejo. Bueno, ¿cómo pueden ustedes identificar la masa atómica en la tabla periódica? Bueno, por lo general viene ahí en su tabla, si ustedes tienen ahí la tabla periódica a la mano, van a poder identificar el símbolo químico del elemento, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, el del hierro, viene el símbolo del elemento. Arriba del símbolo del elemento, por lo general viene el número atómico, ¿sí? Recuerden ustedes que es el número de electrones, ¿ok? Ese concepto ustedes lo revisaron en Química 1. Muy bien. Viene el nombre del elemento, ¿sí? Y en números decimales viene la masa atómica del elemento. Por lo general viene en la parte de abajo, ¿sí? Del cuadro que rodea a el símbolo del elemento. En este caso, para el hierro, la masa atómica correspondiente sería de 55.847, ¿sí? Unidades de masa atómica, que sería este que les acabo de subrayar. Muy bien. Para poder hacer los cálculos de manera correcta, ¿sí? Es necesario que este número, el número de masa atómica, sea redondeado, ¿sí? Esto es para facilitar el manejo. Siempre nos vamos a encontrar un número de masa atómica con números decimales, ¿sí? Entonces es necesario redondear. ¿Cómo vamos a redondear? Hay que aprender a redondear de manera correcta. El redondeo, perdón, se realiza en base al número entero más próximo, ya sea inferior o superior. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que
Si los decimales están más cerca del número superior, vamos a redondear hacia arriba. Si los números decimales están más cerca del número inferior, redondeamos hacia abajo. Vamos a ver unos ejemplos que les puse aquí en esta tabla. Para el primer ejemplo, el cual es el hierro, tiene una masa atómica, la cual ustedes pueden revisar en la tabla periódica, de 55.845. ¿Sí? Muy bien. Recordemos que esta masa es la que está presente en un mol, ¿verdad? Es decir, en 6.023 por 10 a la 23 átomos de hierro. Muy bien. ¿Hacia dónde vamos a redondear? Bueno, el punto 8, ¿sí? El punto 8 está más cerca, el punto 8 está más cerca del número superior, ¿verdad? Es decir, está más cerca del 56. Por lo tanto, lo vamos a redondear a 56. ¿Sí? Para el segundo caso, que es el aluminio, tiene una masa atómica de 26.98. ¿Sí? ¿Hacia dónde vamos a redondear? El punto 9 está más cerca del 27, ¿verdad? Entonces vamos a redondear hacia arriba. En este caso sería 27. ¿Sí? Vamos a ver en este caso, el caso del manganeso. El número de masa atómica sería 54.938. El punto 9 me sugiere que está más cerca del 55, ¿verdad? Por lo tanto, yo voy a redondear a 55. ¿Sí? Muy sencillo. Hay una excepción, ¿verdad? Cuando el número entero más próximo, ¿sí? No está más cerca ni hacia arriba ni hacia abajo, sino que está exactamente en medio, ¿sí? Es decir, es 0.5, así lo vamos a dejar, que es el caso del cobre, ¿sí? En el caso del cobre es 63.55 la masa atómica, ¿sí? Como está en 0.5, así lo vamos a dejar, 63.5 gramos, ahí no tendríamos problema. Si fuera, en dado caso, ¿verdad? Que no es así, si fuera 63.65, lo redondearíamos, perdón, a 64, ¿verdad? Como no es el caso es 63.5, así lo vamos a dejar. ¿Ok? Espero que hayan entendido. De todas maneras, voy a estar en línea por si requieren alguna orientación o si tienen alguna duda respecto a la forma de redondear. Recordemos, si está más cerca, el número más próximo es el de arriba, pues redondeamos hacia arriba. Si está más cerca hacia abajo, hacia abajo. Muy bien. Conociendo la masa molar de cualquier elemento, ¿cómo podemos conocer la masa molar de cualquier elemento? Pues esto lo vamos a revisar en la tabla periódica, ¿verdad? Ahí vienen las masas molares de todos los elementos. Muy bien. Conociendo la masa molar de cualquier elemento, pues podemos determinar la cantidad de gramos presentes en cualquier cantidad de moles, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. ¿Cuál es la masa molar presente en 5 moles de azufre? ¿Sí? 5 moles. No nos están pidiendo cantidad de átomos de azufre, nos están pidiendo masa molar en 5 moles de azufre. ¿Sí? Muy bien. Si revisamos la tabla periódica, vamos a encontrar que el azufre tiene una masa atómica de 32.065 unidades de masa atómica. ¿Cómo vamos a redondear? Bueno, el punto cero está más cerca del número más próximo, ¿verdad? Hacia abajo, ¿verdad? Entonces redondeamos hacia abajo. Sería entonces 32, ¿sí? Ese sería el número ya redondeado. Por lo tanto, la masa molar del azufre es de 32 gramos, ¿sí? Por cada mol.
Muy bien. En el problema, recordemos que nos dicen cuál es la masa molar presente en 5 moles, ¿sí? El cálculo es muy sencillo. Si yo sé que en un mol hay 32 gramos de masa molar, pues ¿cuánto va a haber en 5? Muy fácil, pues entonces voy a multiplicar los 5 moles por 32. Me va a dar un total de 160 gramos de azufre. Esa sería la masa molar del azufre. Muy bien, entonces la resolución del problema es muy sencillo. ¿Cuál es la masa molar presente en 5 moles de azufre? La respuesta es 160 gramos de azufre. Esa es la masa molar. Muy bien, vamos a revisar el siguiente concepto. Ya sería el último, ¿verdad? El último cálculo que vamos a revisar en esta presentación, que sería la determinación del peso molecular. ¿Sí? Vamos a estar utilizando el concepto recién aprendido de masa molar. Muy bien, vamos a verificar el peso atómico o masa atómica de cada uno de los elementos presentes en un compuesto, ¿sí? ¿Cómo vamos a revisar el peso atómico o masa atómica? Muy sencillo, ya lo vimos en la tabla periódica. Recuerden siempre redondear. Muy bien. Vamos a multiplicar el peso de cada elemento o masa atómica, ¿verdad? Por el número de átomos presentes de ese elemento. Al final vamos a sumar todas las masas totales de los elementos. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Yo aquí tengo un compuesto, ¿sí? Este compuesto, ¿sí? Está formado por 2 átomos de hidrógeno, aquí lo podemos ver, un átomo de azufre, recordemos que el 1 nunca se escribe, sabemos que es 1, ¿verdad? Y en el caso del oxígeno, pues hay 4 átomos de oxígeno. Muy bien. ¿Cuál sería el primer paso? Aquí nos dice verificar el peso atómico o masa atómica de cada elemento presente en el compuesto. El del hidrógeno es muy sencillo. Ustedes revisen ahí en su tabla periódica y se van a dar cuenta que el peso o masa atómica del hidrógeno es 1. Ya lo voy a escribir. 1. Muy bien. El peso o masa atómica del azufre, en este caso sería 32. Ustedes lo pueden revisar. Espero que los números sean legibles. Ustedes lo van a revisar ahí en su tabla periódica. Sería 32. ¿Sí? Y en el caso del oxígeno sería 16. Estos números de masa atómica y peso atómico ya se encuentran redondeados. Bueno, disculpen la legibilidad, ¿verdad? Tenemos hidrógeno es 1, el azufre es 32 y el oxígeno es 16. ¿Sí? Estos son ya para el paso número 1, ¿verdad? Verificar el peso atómico o masa atómica de cada elemento presente en el compuesto. Muy bien. Segundo paso sería multiplicar el peso de cada elemento por el número de átomos presentes de ese elemento. ¿Cuántos átomos de hidrógeno están presentes en el compuesto? Dijimos que había 2. Por lo tanto, voy a escribir 2. ¿Cuántos átomos de azufre hay
En el compuesto dijimos que había uno. Recordemos que no se escribe el uno, ¿verdad? Sabemos de cajón, ¿verdad? Que hay un átomo de azufre. Entonces, en este caso sería uno. Para el oxígeno, dijimos que había presentes 4 átomos de oxígeno, ¿sí? Entonces sería 16 por 4. Muy bien, vamos a hacer las multiplicaciones correspondientes. Son muy sencillas. Sería 1 por 2. Pues tenemos como resultado 2. 32 por 1 serían 32. Y para el oxígeno serían 16 por 4. Bueno, pues serían 64, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos a entonces a realizar la suma de todos los pesos o masas totales de los elementos. En este caso, si hacemos toda la suma, ¿verdad? Serían 98, ¿verdad? Ustedes ahí compruébenlo de todas maneras con su calculadora. Vayan haciendo los cálculos, son muy sencillos. Bueno, 98, espero que lo puedan entender, que sea legible el número 98, ¿sí? Ese sería el peso molecular de este compuesto.